Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janjepiwi Wambli, que en el idioma tradicional lakota significa luna águila. Me encanta compartir videos diferentes, algo nuevo, raro y emocionante, algo que desearás compartir después de mí. Los temas en este canal son de espiritualidad, sabiduría, conocimiento y también misterio. Quédate hasta el final de este video, compártelo y déjame como siempre tu comentario positivo. Ya leíste el tema, ¿verdad? Es muy interesante. El horror oculto. La sombra en la chimenea. Los truenos estremecían el aire. La noche que fui a la mansión deshabitada, en lo alto de la montaña de las tempestades, a buscar el horror oculto. No iba solo, porque la temeridad no formaba para entonces de ese amor a lo grotesco y lo terrible que he adoptado por carrera, la búsqueda de horrores extraños en la literatura y en la vida. Venían conmigo dos hombres fieles y musculosos, a quienes había mandado llamar cuando llegó el momento. Hombres que desde hacía mucho tiempo me acompañaban en mis horribles exploraciones por sus aptitudes singulares. Salimos del pueblo secretamente, a fin de evitar a los periodistas que aún quedaban. Después del tremendo pánico del mes anterior, la muerte solapada y pesadillesca. Más tarde, pensé, podrían ayudarme, pero en ese momento no les quería a mi alrededor. Ojalá me hubiese impulsado Dios a dejarles compartir esta búsqueda conmigo, para no haber tenido que soportar solo el secreto tanto tiempo, por temor a que el mundo me creyese loco o enloqueciese todo él ante las demoníacas implicaciones del caso. Ahora me he decidido a contarlo, no sea que el rumiarlo en silencio me convierta en un maníaco. Quisiera no haberlo ocultado jamás, porque yo, solo yo, sé qué clase de horror se ocultaba en esa montaña espectral y desolada. Recorrimos en un pequeño automóvil millas de montes y bosques primordiales hasta que nos detuvo la boscosa ladera. El campo tenía un aspecto más siniestro de lo habitual. La noche, y sin la acostumbrada multitud de investigadores, así que a menudo nos sentíamos tentados de utilizar las lámparas de acetileno. Pese a que podían llamar la atención, no resultaba un paisaje saludable a oscuras. Creo que habría notado su morbosidad aun cuando hubiese ignorado el terror que allí acechaba. No había animales salvajes, son prudentes cuando la muerte anda cerca. Los viejos árboles marcados por los rayos parecían anormalmente grandes y retorcidos y prodigiosamente espeso y febril el resto de la vegetación.
mientras que unos extraños montículos y pequeñas elevaciones en tierra cubierta de maleza y fulgurita me hacían pensar en serpientes y cráneos humanos hinchados y de proporciones gigantes. El horror había estado oculto en la montaña de las tempestades durante más de un siglo. De esto me enteré enseguida por las noticias de los periódicos sobre la catástrofe que había hecho que el mundo se fijara en esta región. Se trata de una remota y solitaria elevación de esa parte de Catskills donde la civilización holandesa penetró débil y transitoriamente en otro tiempo, dejando al retroceder unas cuantas mansiones ruinosas y una población degenerada de colonos advenedizos que crearon míseras aldeas en las aisladas laderas. Raramente era visitada esta zona por la gente normal hasta que se constituyó la policía estatal y aún ahora la policía montada se limita a pasar de tarde en tarde. El horror, sin embargo, goza de antigua tradición en todos los pueblos vecinos y es el principal tema de conversación en las tertulias de los pobres mestizos que a veces abandonan sus valles para ir a cambiar sus cestos artesanales por artículos de primera necesidad, ya que no pueden cazar, criar ganado ni cultivar la tierra. El horror oculto moraba en la desierta y apartada mansión martense, la cual coronaba la elevada pero gradual eminencia, eminencia cuya propensión a las frecuentes tormentas le valió al hombre de montaña de las tempestades. Pues durante un centenar de años, la antigua casa de piedra, rodeada de árboles, había sido tema de historias increíblemente descabelladas y monstruosamente horrendas. Historias sobre una muerte sigilosa, solapada, colosal que emergía al exterior en verano. Con gimoteante insistencia, los colonos advenedizos contaban historias sobre un demonio que cogía a los caminantes solitarios después del anochecer y se los llevaba o los abandonaba en un espantoso estado de semidevorado desmembramiento, mientras que otras veces hablaban de rastros de sangre que conducían a la lejana mansión. Algunos decían que los truenos sacaban al horror oculto de su morada, y otros que el trueno era su voz fuera de esta apartada región. Nadie creía en estas consejas contradictorias y disparates, con sus incoherentes y extravagantes descripciones de un demonio vislumbrando. Sin embargo, ningún campesino ni aldeano dudaba que la mansión martense daba cobijo a una macabra entidad. La historia local impedía semejante duda. Sin embargo, cuando corría entre los aldeanos algún rumor especialmente dramático, los que iban a inspeccionar el edificio no encontraban nunca nada. Las abuelas contaban extrañas consejas sobre el espectro martense, consejas concernientes a la propia familia martense, a la extraña disimilitud hereditaria de sus ojos.
a sus monstruosos y antiguos anuales y el asesinato que había ocasionado su maldición. El terror que me había llevado al lugar era la súbita y portentosa confirmación de las leyendas más delirantes de los montañeses. Una noche de verano, tras una tormenta de una violencia sin precedentes, la comarca despertó con una desbandada de colonos advenedizos que ninguna ilusión podrían haber originado. La horda miserable de los nativos chillaba y contaba gimoteando que un horror indescriptible se había abatido sobre ellos, cosa que nadie puso en duda. No lo habían visto, pero habían oído tales alaridos que una de las aldeas que inmediatamente supieron que la muerte reptante la había visitado. Por la mañana los ciudadanos y la policía estatal siguieron a los sobrecogidos montañeses al lugar que, según decían, había visitado la muerte. Y en efecto, la muerte estaba allí. El terreno en el que se asentaba uno de los poblados de colonos se había hundido a consecuencia de un rayo, destruyendo varias de las chozas malolientes, pero a este daño comprensible se superponía una devastación orgánica que lo volvía insignificante. De unos 75 nativos que poblaban el lugar, no encontraron ni uno solo con vida. La tierra revuelta estaba cubierta de sangre y de piltrafas humanas que revelaban con demasiada elocuencia los estragos de unas garras y unos dientes infernales. Sin embargo, ningún rastro visible se alejaba del lugar de la carnicería. Todo el mundo convino enseguida en que había sido ocasionada por alguna bestia feroz. A nadie se le ocurrió resucitar la acusación de que tales muertes misteriosas no eran sino sórdidos asesinatos habituales en las comunidades decadentes. Solo cuando descubrieron la ausencia entre los muertos de unas 28 personas renació tal acusación. Y aún así, resultaba difícil explicar la matanza de 50 por la mitad de ese número, pero el hecho era que en una noche de verano había caído un rayo de los cielos y había sembrado la muerte en la aldea, y dejando los cadáveres horriblemente mutilados, mordidos y arañados. Los despavoridos campesinos relacionaron de inmediato esta atrocidad con la embrujada mansión martense, aunque los pueblos se encontraban a más de 3 millas de distancia. La patrulla de la policía se mostró más escéptica. Incluyó la mansión tan solo rutinariamente en sus investigaciones y la descartó por completo al encontrarla vacía. Las gentes del campo y de los pueblos, sin embargo, registraron el lugar con minuciosidad, volcaron cuanto encontraron en la casa, sondearon los estanques y las fuentes, registraron los matorrales y dieron una batida por el bosque de los alrededores. Pero todo fue inútil. La muerte no había dejado otro rastro que la misma destrucción. H. P. Lovecraft, genial escritor de terror. Si deseas que siga leyéndote estas historias o cuentos de este afamado escritor, déjamelo en tus comentarios y comparte este video. A mí me encanta leer. No lo hago muy bien
Mis ojos ya están cansados, no soy tan jovencita, pero lo disfruto mucho. Me gusta mucho este autor porque tiene unos relatos escalofriantes que aunque tú no lo creas, se asemejan a una realidad que pocos se atreven a aceptar. Bueno, por hoy me despido. Espero te haya gustado el video y si es así, ya te dije, házmelo saber. Hasta pronto.